distancia. Así que bueno, vamos a... Ahí se ve ya la pantalla. Sí, correcto. Bueno, muy bien. Bueno, empezamos entonces con el enfoque terapéutico para el tratamiento quirúrgico de las fracturas tibiales. Soy el doctor Santiago Schwarstein. Trabajamos, bueno, con toda esta gente. La verdad es un gran equipo en el cual necesitamos a todos para trabajar con los pacientes. Así que bueno, empezamos por definir lo que es el platillo tibial. El platillo tibial es este segmento, lo definimos según ya hace muchos años con la regla del cuadrado, pero sabemos que se puede extender para la diáfisis. Y por ahí las preguntas iniciales que uno se hace son estas, cuando lo llaman por paciente con estas características, ¿no? La energía, la edad del paciente, las partes blandas y por supuesto si existen o no lesiones asociadas. Sabemos que hay una curva bimodal en pacientes jóvenes que tienen un buen stock óseo y lógicamente que están relacionados con una alta energía. Pero del otro lado tenemos un escenario totalmente opuesto, ¿no? Con pacientes osteopénicos, añosos y relacionados a accidentes de baja energía. Y cuando hablamos de la baja energía, tenemos que conocer si el paciente es independiente, si depende de otras personas. Sabemos que vamos a tener una mala fijación, que hay enfermedades asociadas o persistentes y que muchas veces tienen tratamientos con drogas depresoras que predisponen a las caídas, ¿no? Y si vemos las partes blandas, algo trascendental del estuche que cubre el platillo, sabemos que en los jóvenes vamos a tener un escenario similar a este, con flictenas, epidermólisis, etcétera, hasta síndrome compartimental. Pero en los añosos no hay que confiarse por un poco lo que vamos diciendo, ¿no? Fíjense este trazo de fractura aparentemente benigno, pero en un paciente anticoagulado puede generar sangrado articular importante. Entonces, nos planteamos a veces si hacer una gran cirugía con una regular o una buena reducción radiográfica, pero con un pobre resultado funcional, o a una cirugía con menor abordaje, con no tanta invasión, para sacrificar un poco de reducción también, pero con un buen resultado funcional. Porque sabemos que en los artículos tenemos una discrepancia clínico-radiológico-funcional, o sea, pacientes con una mala reducción, pero que realmente funcionan muy bien. Y sabemos que tarde o temprano, a veces hasta logrando reducciones anatómicas, los pacientes generarán una artrosis residual más adelante. El mecanismo de fractura, tenemos un varo, un valgo que puede afectar a uno o dos platillos, pero también tenemos que tener en cuenta el patrón de flexión y extensión que se encuentra en la rodilla. Y de acuerdo a la flexión componente, vamos a ir teniendo distintos fragmentos anteriores o posteriores. Pero ¿qué zonas son las que más se afectan? Independientemente del mecanismo, este autor, en este artículo, que intenta clasificar a las fracturas de tibia en 4 columnas y 9 segmentos, una locura, pero lo interesante del artículo es que taquea a 600 pacientes consecutivos, identificando los lugares donde más se afectan. Y fíjense que todo lo que es posterior tiene una afección a nivel medial del 22%, posterior del 54% y 66% posterolateral. O sea, realmente hay un componente posterior que está muy afectado. Como diagnóstico, las radiografías, frente, perfil y las ambas oblicuas, quizá las oblicuas un poco dejadas de lado por el rendimiento de la tomografía, ya en general se puede actualizar, digamos, se puede realizar en todos lados, y por ahí una incógnita para la resonancia, si pedirlo o no. Garner en 103 pacientes encontró 99 lesiones asociadas en cuanto a ligamento o menisco, y fíjense que el 77% de esos tenían afección del cruzado anterior o posterior, 81% de ellos desgarros meniscales externos y 44 internos, y estableció que la resonancia habría que pedirla, ya que es un recurso costoso y no siempre accesible, cuando el hundimiento es mayor a 6 milímetros y con un ensanchamiento de 5. ¿Cómo clasificamos las fracturas? Bueno, sabemos que la clasificación tiene que ser aquella que nos permita mantener una relación directa entre el tipo de lesión y tratamiento,
que nos permita documentar y archivar, que tenga combinaciones y variaciones, y que por supuesto nos permita hablar al mismo idioma. Y para repasar un poco, inicialmente la clasificación de Jasker del 74, que es la que todos conocemos, la de AO también, pero sabemos que el enfoque que tiene estas clasificaciones es biplanar, y cuando nosotros tratamos una fractura con un enfoque biplanar, por ahí nos dificulta tener una reducción y una estabilización adecuada. Y acá, si se fijan, es subóptima absolutamente. Otro caso, ¿sí?, de este muchacho de 41 años, en donde fíjense que no se corrige ni el varo ni el ensanchamiento del platillo y queda sin estabilizar el componente posterior. Moore, en el 81, es el que primero involucra en las clasificaciones los fragmentos posteriores en un trabajo sobre el luxo fracturas de rodilla. Luego, más adelante, a través del uso masivo de la tomografía, establece la columna posterior como componente en la decisión terapéutica de las fracturas de platillo. Entonces realiza este trabajo prospectivo con 266 pacientes y empieza a clasificar a los pacientes en columnas. La columna 0 es aquella que presenta una depresión, como si fuera la Jasker las tipo 3, ya sean en columnas mediales, laterales o posterior. Una columna, cuando afecta a alguna de las columnas, y 2 columnas y las 3 columnas, ¿no? Ya sea que tenga trazos independientes en alguna de las 3 columnas. Y es un poco el que pone en boca de todos la floating position, una posición que nos permite operar al paciente con un abordaje lateral y también a nivel posterior. Ya lo vamos a ver más adelante. Luego mismo, 6 años después, por otro trabajo prospectivo con 355 pacientes, usando su clasificación en el hospital de Shanghái, establece la estrategia terapéutica según el mecanismo. ¿Y cómo es esto del mecanismo? Bueno, ya sea con radiografías o con tomografías, en el frente y en el perfil, lo que dice es que si nos aumenta el slope, ¿sí?, tenemos un mecanismo de flexión. Si el slope se disminuye, hay un mecanismo en extensión, y lo mismo con el eje medial tibio-metafisario, ¿no? Si el componente predominante es el varo, hay que estabilizar el varo, y si es el valgo, es porque el mecanismo fue en valgo. Pero lo importante es que nos dice a dónde debemos colocar la placa más fuerte y qué es lo que debemos estabilizar. Y en base a eso elegir el abordaje. Jasker con Caffury hace 2 años también plantea algo similar. Entonces divide a la tibia en un corte axial, en una línea, digamos, ecuatorial, es dividir lo que es anterior y posterior. La línea pasa por delante de la cabeza del peroné, donde está la inserción ligamentaria externa, y por detrás del ligamento colateral medial. Aquí lo vemos abajo en la tomografía. Y lo que hace es dividir entonces al platillo tibial en 4 cuadrantes. Y a través del patrón fracturario predominante nos permitiría elegir identificar la forma de reducir y por lo tanto de estabilizar. Entonces, si vemos esta fractura con un trazo, sería una tipo 1, la clásica, ¿sí?, que es un trazo por cizallamiento del compartimento lateral, como es predominantemente anterior, sería una 1A, y en este caso, que sería una Jasker 4, con un compromiso predominantemente peor, sería una 4P, o sea, la clasificación. Y para revisar otro caso con esta misma clasificación, vemos lo que sería una clásica, una Jasker 2, con hundimiento y cizallamiento, vemos cómo aplica la línea ecuatorial, cómo se dividen los cuadrantes. Entonces, como hay un compromiso predominante anterior y posterior sobre el platillo lateral, sería una 2AP. AO utiliza esta misma clasificación de Caffury para actualizar su clasificación, agregándole AL o PL como fuimos viendo. Pero bueno, ¿cuándo debemos operar? La tendencia actual es operar casi todas las fracturas de platillo tibial. Esa es la verdad, ¿no? Porque la demanda de los pacientes que hace es mayor, pero fíjense todos los criterios, ¿no? Creo que están todas las opciones. Entonces, por ahí lo más
fácil es saber cuándo no operar. Es cuando las partes blandas no acompañan, cuando hay un estado articular con cambios degenerativos avanzados, cuando no hay un paciente con condiciones clínicas adecuadas para ser operado, o que no pueda seguir los protocolos de rehabilitación. Los objetivos del tratamiento son la conservación de ejes, que es un factor pronóstico positivo. Se vio que por más allá de la irregularidad articular que tengamos, si el eje es conservado, ese paciente mejorará los scores funcionales. Tratemos siempre de establecer la anatomía articular, lograr una estabilidad absoluta, movilidad precoz y cuidar las partes blandas. Si hablamos de partes blandas, bueno, tenemos la foto clásica de la bananita pelada completamente, que se homologa con un abordaje amplio, con una gran exposición, una gran desperiodización, en contraste a trabajar por ventanas, que nos permite mantener la circulación del segmento que uno evita tocar. Como estrategia para cualquier tipo de fractura en general es esta, ¿no? La tracción, la elevación, realizar un canal para colocar un tarugo óseo, un cierre de la meseta y una congruencia, ¿sí? Y maniobras de reducción para tratar de solidarizar la diáfisis. Siempre empezando por atrás, luego por medial y luego por lateral. La tracción la podemos hacer con un ayudante voluntarioso o con un tutor externo o un distractor si lo tenemos. La elevación de la depresión se trata de hacer por ventanas, ¿sí? Y se puede usar el mismo canal que uno utiliza para colocar, para injertar el hueso. Tratar de cerrar con los clamps de pelvis, que son muy útiles, y tornillos contrapuestos, algo que venimos haciendo ya hace rato y estamos por publicar simultáneamente, logrando una excelente reducción de la meseta. Y después tratar de solucionar la asociación entre la articulación y la diáfisis. Para tratar, digamos, como tratamiento específico de la Jasker de la 1 a la 3 y algunas 4, bueno, si hay compromiso de la meseta, como hablamos recién, tratar de ir levantando, ¿sí? Con una cureta, un impactor. Lo importante siempre es identificar a dónde está ese defecto, ¿no? ¿Sí? Con la tomografía, si está atrás, si está adelante, si no se hace muy difícil con rayos encontrarlo. Y una vez que lo tenemos estable, sugerimos poner la placa manteniendo la reducción. Los tornillos, recordemos que la mayoría de las placas son de 3,5, o sea, nos permite un buen piso para mantener el fragmento hundido y después rellenar con el hueso. En la artroscopía, cada vez más utilizada para la reducción y para el tratamiento de estas fracturas, de estos tipos de fracturas, y lo que se encontró es que muchas veces permite reparar en forma meniscal. También el 21% de esta serie de casos se pudo tratar una lesión cruzada en el mismo tiempo, mejora la reducción, pero tiene los mismos scores que haberlo hecho sin artroscopía, o sea, no mejora los scores. Y hay una asociación, en ciertos casos, con síndrome compartimental. Por ahí es una ventaja que nos permite trabajar cuando lo hacemos con asistencia artroscópica, con una posición en flexión o en extensión, de acuerdo a lo que necesitemos realizar, pero la reducción y la estabilización la hacemos con vista artroscópica, asistida con intensificador de imágenes, y lo importante de utilizar tornillos subcondrales, ¿sí? Para tener mejor cierre de la meseta y evitar diastasis, y este tornillo en el vértice que genera un efecto de tirante o de tensión para aumentar la compresión del fragmento. La visión que vemos entonces artroscópica es, lógicamente, la calidad de la reducción y lesiones asociadas y condrales si existiesen. Ahora, para lo que es alta energía, que son las 4, las 5 y las 6, tenemos que tener en cuenta las partes blandas. Si bien el síndrome compartimental está descrito de un 4 a un 12% en distintas series, la verdad nosotros casi, si habremos tenido uno en los últimos 8 o 10 años, es mucho. Lesiones vasculares asociadas sí hemos visto, y recordemos que también hay otras fracturas que se pueden asociar con la alta energía, así que se debe planificar. ¿Y planificar por qué? Porque
Si estas fracturas tienen un compromiso de partes blandas, debemos tratar de estabilizar la articulación lo antes posible y manejar con un tutor externo en tracción hasta llegado el tiempo adecuado para el tratamiento. Como este caso, con una fractura expuesta, un paciente que estuvo expuesto a una contaminación enorme, estuvo en un zanjón unas 2 horas hasta que pudieron encontrarlo y sacarlo, con una fractura sumamente inestable, en lo que pudimos hacer la distracción con tutor, la tolet, por supuesto la herida, y una estabilización mínima para simplificar, aunque sea la articulación, y después más adelante seguir con el tratamiento. Con respecto a los abordajes, bueno, tenemos los dos abordajes. Uno, como decía Lugo, que es por el mecanismo de fractura, o ya sea por el patrón fracturario, como prefiere Jaster. Lugo lo que dice es que si nosotros tenemos todos estos fragmentos posteriores con compromiso en flexión, básicamente, él sugiere utilizar el abordaje posteromedial o el de Lowenhofer, en donde corriendo sí que nos permite, digamos, movilizar todo el gemelo interno, y esta sería la zona de edición del platillo, o sea, pareciera ser bastante generoso. Nosotros lo que hacemos es ubicar al paciente el decúbito ventral. Bueno, no sé qué pasa ahí con esas rayas que van apareciendo, el decúbito ventral, pero sí colocamos este rollo sobre, a nivel, digamos, supracondilo, por encima de la rodilla. Eso nos permite generar una hiperextensión que nos reduce el fragmento posterior, nos corrige la altura y el varo. Y como decíamos anteriormente, cuando hay un fragmento posterior predominante, hay que empezar por atrás. ¿Cómo hago para sacar eso? Bueno, hacemos el abordaje a nivel posterior. Es un abordaje que lo hemos simplificado. Ahí está, ahí se va yendo. Un abordaje simplificado que originalmente se extiende hacia el pliegue popliteo. Una vez que hacemos la disección de la fascia, nos encontramos con el gemelo interno y la pata de ganso, que lo que hacemos es disecarla con el dedo, generando un plano. Aquí ya está corrida por este Homan. Nos metemos por debajo del gemelo y vemos, ¿sí? Prácticamente nos permite ver toda la cara posterior de la tibia. Este Homan está puesto en la cara lateral de la tibia y este separador, creo que es un Farabev, colocado en la parte medial. Acá disecamos el popliteo, lo que queda de él, ya que esta foto es de un caso inveterado, y nos permite el acceso directo a la fractura. O sea, a diferencia por ahí de los otros trazos fracturarios en el platillo, cuando uno aborda por atrás, ve la fractura, la reacción es directa. Y luego nos permite hacer la osteosíntesis que uno considere. Vemos un caso de 32 años con un platillo predominantemente medial y posterior, una avulsión también del ligamento cruzado anterior, en donde empezamos, como dijimos por atrás, con el paciente en decúbito ventral, y después hacemos la reducción, en este caso, de ese componente lateral pequeño que tenía, la artroscopía para ver la calidad de reducción que teníamos y la reparación del ligamento cruzado con el resultado de los 2 meses. Otro paciente de 33 años con un fragmento principalmente posterior, lo mismo, de cúbito ventral, hacemos la estabilización y después vamos a medial, como lo requería este caso, y por último, la compresión con los tornillos de un componente medial que presentaba la fractura. Ahora, ¿qué pasa con estos pacientes que lo mostramos antes? De un enfoque biplanar, en un paciente derivado, con un decúbito operado, suponemos, por las incisiones en decúbito dorsal, con los abordajes convencionales. Fíjense el ensanchamiento del platillo y la reducción y estabilización subóptima posterior. Y en la secuencia radiográfica nosotros le quitamos los implantes, lo pusimos en decúbito ventral, y fíjense el hecho de hiperextender la rodilla, cómo nos genera una reducción del fragmento. Después de retirar todo
los implantes y la colocación de la placa posterior y lateral con el resultado radiológico final. Otro paciente, lo mismo, tratado con un abordaje, digamos, biplanar. Fíjense, el varo mantiene, la reducción lograda mantiene el varo de la fractura, también un slope, digamos, negativo. Y como es un caso inveterado, nos exigió osteotomizar el fragmento, digamos, en consolidación viciosa, pero con la placa medial y posterior pudimos lograr un buen eje y además recuperar el slope. Unos comentarios sobre el fragmento posterolateral que genera controversias. Bueno, este es un caso sacado del artículo de Cafiuri, en donde tienen los dos trazos predominantes, como vimos antes. Este paciente ellos lo operan de cúbito ventral, hacen un abordaje posterolateral directo, marcan la cabeza del peroné. Una vez que hacen la fasciotomía, identifican el nervio ciático popliteo, el gemelo externo, y corriendo el gemelo, supuestamente uno se encuentra con esto, ¿sí? Nosotros en general no hacemos este abordaje si tenemos que ir por atrás. Y estas fotos son del artículo de Lugo, lo que él prefiere hacer. Este es el abordaje que él elige, el póstero medial. Este Hohmann, esta palanca, está colocada en la cara lateral. Esto sería un fragmento hundido posterolateral y cómo le permite utilizar las dos placas. Si se fijan, él extiende, utiliza todo el abordaje hacia el pliegue popliteo. Hay muchos autores que sugieren seccionar la cabeza del vientre del gemelo y después reinsertarlo en pacientes sobre todo que son muy voluminosos o con gemelos grandes. Para finalizar, bueno, identificar una alta o una baja energía, conocer las necesidades del paciente, el tratamiento en etapas, si existe alta energía, cuidar las partes blandas, planificar la reconstrucción articular con una visión triplanar, comenzando por posterior, medial y lateral en secuencia, conseguir estabilidad absoluta y reproducción anatómica siempre que se pueda, conservar los ejes es pronóstico favorable y la movilidad precoz. Bueno, para finalizar un poco unas fotos del equipo, para ver realmente quiénes son los importantes, los que trabajan y los que aportan cosas nuevas. Muchísimas gracias. Muy bueno. Esteban. Muy buena la presentación. Una consulta, Santiago. Sí. Cuando el componente, aparte del fragmento posterior, están comprometidos los anterolateral, interno y externo, ¿hacen el procedimiento quirúrgico en un tiempo o en ocasiones tuvieron que hacerlo en dos? Primero de cúbito ventral y después lo llevan al dorsal para continuar la cirugía o hacen al otro día? Sí, es tal cual como vos lo dijiste. Nosotros planificamos hacer todo en un tiempo, pero hay que reconocer que muchas veces la reducción y la estabilización termina siendo laboriosa, lo que es posterior, ¿cierto? Entonces, si se nos hace ya muy largo y laborioso, lo diferimos y lo hacemos en dos tiempos, ¿sí? Eso depende de si arrancamos bien y las cosas salen derechitas, entonces hacemos todo en un tiempo atrás y después lo damos vuelta, y si no, bueno, dos tiempos, ¿no? La pregunta, Santi, ¿me escuchás? Hola, ¿se cortó? Hola, ahí volví. Sí, Félix. No, quería preguntarte. Sí, se ve que se cortó, acá estoy de vuelta. Sí, por la lluvia y por el frío y el coronavirus. Escuchame, Santi, el índice de infección sobre este tipo de fracturas, grado 2, grado 3, 4 de Chester. Sí. Bueno, sabés que encontré un poco de todo. Y encontré la diferencia por ahí entre lo que son tratándolos en una etapa y también la inquietud que surge tratándolos en dos etapas, con el fijador y después
digamos, la conversión a osteosíntesis, ¿no? Y bueno, y encontré distintos grados de distintos artículos. El artículo con artroscopía, ellos están del 1 al 3% si lo haces artroscópico y percutáneo. Pero cuando lo haces abierto, por ahí hay ya hasta el 10-12%, y en las 5 o 6, ya con partes blandas, ya tenés hasta el 20% de infecciones. Está bien. Compartimos. Santiago, una consulta. Ahí Carlos Olea pregunta, en hundimientos importantes, si prefieren usar injerto óseo o sustituto óseo. Bueno, nosotros encontramos el sustituto óseo, la verdad que no lo utilizamos. Reconocemos que es práctico, pero no lo utilizamos porque lo que se encontró es que tiene casi un 50% de pseudoartrosis. O sea, por ahí el sustituto termina siendo un buen aporte estructural, pero no llega a formar una consolidación. Entonces nosotros preferimos usar a veces el cal cuando es poco lo que hay que sacar y no necesitamos cortical. Cuando estás esponjosa vamos al cóndilo y sacamos de ahí. Cuando por ahí es una fractura que requiere realmente un buen stock óseo, ahí vamos a la cresta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quiero hacer una. Dale. Viste que en las fracturas complejas de los platillos, en los pacientes jóvenes uno trata de reducir 100%. Es un poco diferente en los pacientes adultos. Y en ese tipo de fracturas solemos hacer la osteotomía de la TAT para tener una muy buena visión de toda la articulación. Eso que vos comentaste con respecto a la evolución de estas fracturas hacia la artrosis, ¿vale también para los pacientes jóvenes o reducimos como tenemos que reducir porque sabemos que más de 2 milímetros ya nos va a traer una artrosis importante? Sí, bueno, ahí se plantea controversia. Siempre en los pacientes jóvenes con alta demanda funcional hay que tratar de esmerarse, perder por ahí un tiempo quirúrgico, extendernos en la cirugía, pero usar todo para una buena reducción. Ahora, tenemos que reconocer a veces los límites que tenemos, ¿no? Cuando la fractura es aguda, por ahí es fácil porque se mueve todo. Pero en pacientes que presentan flictena, si uno los opera a los 30, 40 días, la verdad que es muy difícil lograr una reducción anatómica. Entonces, tenemos que fijarnos en los ejes, evitar varos, valgos, mantener el ensanchamiento del platillo, y bueno, y otra no nos queda, me parece, ¿no? Pero no ensañarnos con una reducción anatómica en pacientes que por ahí no lo podremos lograr, ¿no? Como estos casos diferidos. Perfecto. Entonces, en estos pacientes o un poco más adultos que tienen una fractura, por ejemplo, la más común del platillo externo, que vienen 2 meses después, ¿vos considerás que vale la pena hacer la osteotomía del platillo, rellenarla, estabilizarla, o si mantenemos los ejes, nos quedamos así? Sí, bueno, acá me das pie para otra cosa. Por ahí, yo mostré una fractura, no sé si la llegaron a ver, si la vieron al principio, cuando hablé de fracturas en la tercera edad, que tiene un hundimiento terrible. Bueno, yo honestamente no operé a ese paciente, directamente, bueno, tiene una artrosis muy avanzada, lo fui llevando, la verdad que tenía una estabilidad enorme, y terminé poniéndole una prótesis a los meses. Eso es lo que terminé haciendo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos lo que pasa cuando abrimos pacientes de 70, 80, y es imposible manejar ese hueso, o por lo menos a mí se me hace muy diferido, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, insisto en lo mismo, cerrar el platillo lo más que pueda, darle el mejor eje que podamos y estar atentos a cómo funciona, ¿no? Pero sí movilizarlo rápido, eso es importante, lo que hagamos movilizarlo lo antes posible. Perfecto. Santiago,
Alejandro consulta por la asistencia artroscópica, ¿en qué tipo en las 1, 2, 3 de Schatzky o 4, 5 y 6? Sí. ¿En cuál prefieren o en cuál tiene validez la asistencia? Bien, bueno, varias cosas. Lógicamente, el miedo sobre los síndromes compartimentales a veces es el límite que lo pone a uno a hacer la artroscopía, ¿no? Si bien encontré 2 casos publicados, no encontré más y lo busqué específicamente, no hay más. Pero si bien es bajo el porcentaje, en las tipo 1 o 2, por ahí uno lo puede utilizar. También las más avanzadas para chequear la reducción, recordemos lo que es la artroscopía seca, que no hace falta usar irrigación y por ahí se puede generar un lavado, aunque sea como para permitir visión y ver y asistir la reducción cuando uno se dificulta, ¿no? En las tipo 4, cuando no tienen desplazamiento o es mínimo, también se pueden utilizar, ¿no? Les hablo de una tipo 4 que tengas un fragmento que sea estable, con un trazo simple y que no tenga lesiones asociadas, soy claro, ¿no? Pero tengamos en cuenta lo que es la artroscopía sin irrigación, la artroscopía seca, como asistencia para reducir. Nosotros la verdad lo usamos en las tipo 1, tipo 2 y hasta por ahí nomás. Te diría por ahí para asistir a las tipo 3 también. Nos cuesta mucho, la verdad, cuando se impacta, ¿no? Cuando se hunde. Es muy difícil ver radiológicamente si uno logra una buena reducción o no. Pero, y también otra cosa lo que nos pasa es que lo que nos satisface radiológicamente, cuando lo vemos con la artroscopía nos agarramos la cabeza, ¿viste? Entonces, bueno, no es siempre, no es fácil elegir siempre el mejor método, ¿no? Claro. Otra consulta, Santiago. De acuerdo a la demanda funcional, si es paciente joven o añoso, la carga posterior, carga postoperatoria. Perfecto. Nosotros a los pacientes los movilizamos. Si no tienen inestabilidades ligamentarias asociadas, pongamos un ligamento, los ligamentos colaterales, digamos, con un bostezo, digamos, a pesar de la osteosíntesis, a las 24 horas ya los movilizamos. Con una flexión activa del paciente. La carga no se la damos. Cuando son las tipo 3, hasta los 3 meses básicamente, olvídense de la carga. Cuando son las tipo 2, por ahí uno si a los 2 meses ya ve signos de consolidación, o a veces en la 6ª semana uno empieza con la carga progresiva. Recordemos que dar carga no significa que le demos el 100% del apoyo, ¿no? Significa que podemos empezar con un 30% de carga y según la tolerancia y los controles radiográficos vamos dándole un poco más, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Mirko, en caso de una fractura expuesta, en el momento de la toilette, ¿es una buena práctica cerrar la región articular con canulados y diferir el resto? Si yo tuviese siempre canulados, sí. La foto que vimos ahí, la foto que vimos, que mostré yo del caso, esos tornillos son, no creo que eran, no me acuerdo si eran canulados, pero eran unos tornillos que teníamos en la caja. Realmente me parecía que la herida y el compromiso posterior que iba a tener el paciente nos iba a demorar de más la cirugía. Entonces usamos 2 tornillos que había en la caja, pero si yo tuviese tornillos canulados intentaría simplificar siempre en las fracturas expuestas lo que es la articulación. Obvio, estoy hablando de abordaje percutáneo, ¿no? De no abrirlo, reducirlo y cerrarlo. Cuando me refiero a canulados es percutáneo con mínimos abordajes, bien sencillo. Bien. ¿Algún caso para presentar? ¿Félix? Sí, yo lo tengo, pero vamos a escucharlo a Alberto primero, ¿o no? ¿O lo hacemos ahora? ¿Lo hago ahora? Al final. Al final, bueno. ¿Alberto? Se nos fue Alberto. No se te escucha, Alberto. ¿Ahora? Ahora sí. Sí. Bueno, bárbaro. ¿Sigo yo entonces? Sí. Sí. Cosa que después yo te presente el caso y vos me puedas retar. Muy bien.
ve ahí? Hola, hola. Sí, Beto, sí se ve. ¿Se escucha bien? Porque yo no escucho a ustedes, ¿eh? Se escucha bien. Bueno, perfecto, listo. Bueno, muchas gracias a todos, a Félix, a José, a Esteban, a toda la asociación, por permitirnos, con parte del equipo, compartir con ustedes. Y José me había pedido que hablara un poquito de infecciones, básicamente de pseudoartrosis. Y bueno, con todo el equipo quiero agradecer la data que venimos juntando desde hace muchos años y permitirnos transmitirles a ustedes. Un poquito que cuando pensamos que una fractura no cura, ¿en qué pensamos? Podemos pensar en la inestabilidad mecánica o en la falta de biología, pero también hay que pensar en esto, que es muchas veces una infección solapada o una infección escondida que no nos permite lograr la consolidación del mismo. Y cuando hablamos de infecciones, también a veces hay que hablar de reconstrucciones, como en este caso, así que me voy a permitir hacer un pantalleo rápido de todo. Y hace un tiempo que venimos hablando del consenso que hay internacional, el consenso de Filadelfia, que es uno de los últimos recopilaciones que hay de muchos países, para los que no los conocen. Está apoyado esto por muchas asociaciones internacionales. Hay un montón de puntos, pero yo me tomé la libertad de agarrar algunos para que nosotros podamos ver. Y si ustedes ven alguna de las pautas que nos dan ellos, es que, por ejemplo, qué hacer cuando tenemos un paciente con una higiene dental un poco inadecuada o que tiene caries, y hay un consenso bastante alto de decir que tenemos que mandar a estos pacientes antes de reconstruir para evitar infecciones, así que es conveniente hacer una evaluación, más cuando vamos a hacer prótesis de cadera, de rodilla o de columna. Otro de los aspectos que se preguntan siempre es si la sonda vesical es conveniente dejarla o no dejarla. Nosotros generalmente en pacientes politraumatizados ya están con sonda vesical o con talla, y el consenso también aquí es muy alto, que es un factor de riesgo para las infecciones. Otro es el consumo del tabaco, que de mucho se habla y poco se publica, pero hay un consenso también muy alto que es riesgoso el paciente que es tabaquista en todo este tipo de lesiones. Y para ir finalizando, la anemia de estos pacientes, cuál sería el adecuado nivel de hemoglobina y el adecuado nivel de hematocrito para operar a estos pacientes. Y si bien hay una evidencia limitada, sabemos que es un factor de riesgo, un rango menor a 25 para los politraumatizados o menor de 30 para un paciente que está planificado en cirugía electiva. ¿Qué pasa con las lesiones de piel, los forúnculos, los raspones, foliculosis? Y ni hablar las lesiones importantes como mostró Santiago hace un rato. Y el consenso también es muy alto, y hay que tratar en evitar hacer cirugía electiva. Muchas veces en la cirugía del trauma no nos tenemos esa oportunidad, que también es un factor de riesgo. Otro tema a tener en cuenta que está muy en boga es el aire acondicionado o el factor de aire caliente a nivel del quirófano. Y también hay un consenso muy alto de que es un riesgo y que la temperatura ideal estaría entre los 16 y 22 grados en todos los quirófanos y hasta 24 como máximo para evitar tener complicaciones. Entonces, una vez que analizamos esos puntos que me parecieron de interés, que pueden dar lugar a discusión después, rápidamente vamos a hablar que la verdad que la infección es una complicación indeseable, que tiene un costo muy alto, y que la incidencia es baja si ponemos a pensarnos en todos los reportes, pero cuando nos toca es el 100%, ¿no es cierto? Repasamos rápidamente cuándo hay más posibilidades de infección en todos estos ítems, y que hay un montón de factores, como dijimos recién, relacionados a las cirugías previas, al nivel proteico, al alcoholismo, diabetes, etcétera, etcétera, que todos sabemos. Y básicamente, si ustedes ven acá, yo puse justamente a la cantidad de cirugías previas que ese paciente tuvo, a la cantidad de días que pasan y al recambio de prótesis, y a los tiempos prolongados intrahospitalarios de estos pacientes. Antiguamente, y muchos de los que tienen experiencia recordarán que las heridas se curaban con gasa furacinada o con yodo formada, se curaban con azúcar, con clara de huevo, con propóleo,
Y los infectólogos siempre decían lo mismo, hay que retirar los implantes. La sala de curaciones muchas veces era la misma sala del hospital o de la clínica o en el consultorio. Se hacían curaciones de yesos por ventanas, que ustedes recordarán, y muchas veces se hacían lavados continuos con rifocina o con cualquier otro producto. Esto era lo que antiguamente se hacía y que en muchos lados se sigue haciendo. Y hoy en día hablamos todavía de una vieja clasificación donde los 2 primeros estadios pueden ser situaciones menores y las 2 situaciones posteriores, la localizada y difusa, eran las más graves o las catastróficas, diríamos. Entonces, ¿qué hacíamos en las tipo 1 y 2 o qué hacemos? Es un debridamiento circunferencial endomedular, menor o mayor en alguna de las oportunidades, que es un debridamiento endomedular y estabilización endomedular. Vamos a ver después un poquito más adelante lo que ustedes tradicionalmente conocen como espaciadores endomedulares. Y si hablamos de espaciadores, esto viene un poco a razón de lo que se usa activamente en cadera y en rodilla, que es utilizar espaciadores para debridar, para sacar el biofilm que se forma entre la prótesis y el huésped, o sea, en este caso el hueso. Esto es lo que hacíamos en comienzos, cuando empezamos a utilizarlo, allá hace más de 15, 20 años, utilizar algún Enders como manera de espaciador, como ustedes ven ahí, para tratar, y luego después debridar y cambiar a clavo endomedular. Con esto teníamos una distribución, una biodisponibilidad, una temperatura, una seguridad y una homogeneidad a partir de todos los trabajos que se empezaron a difundir a partir de los espaciadores acrílicos en cadera y rodilla. Entonces, hemos empezado a usar ese tipo de técnicas, ya hemos mostrado en algunas reuniones de AODMI, algunos casos, y básicamente cada espaciador, cada cemento tiene un tipo de dispersión especial para poderlo difundir dentro del hueso. Estos espaciadores, que son vectores en realidad, son muy activos para los gérmenes como el coli, el estáfilo, algunas pseudomonas, cuando utilizamos gentamicina y tobramicina, y resistente para algunos otros gérmenes, a temperatura estable de 30, y solubles, que quiere decir que tienen una granulometría favorable a estas temperaturas. Los efectos indeseables de muchos de estos espaciadores son los que ustedes describen ahí, y los que ven ahí, y las relaciones que tienen en cuanto a la administración endovenosa de estos antibióticos, pero en forma prolongada, digamos así, como nosotros revisamos estos espaciadores en forma precoz, no más allá de 6, 8 semanas, en teoría no debería tener todas las complicaciones y efectos indeseables que se describen ahí. La teoría de liberación de todos los espaciadores, vuelvo a repetir, siempre basándonos en cadera, rodilla y nosotros en trauma, es que tiene una máxima concentración que va decreciendo a partir de la primera semana hasta la 4ª semana. Sería deseable poder contar con una SIN, que es la concentración inhibitoria máxima o mínima, hasta 4 y 6 semanas, hasta 4 y 6 meses, perdón, para poder identificar. Y nosotros estamos utilizando por cada dosis de cemento aproximadamente 1 o 2 gramos de estos antibióticos por dosis de cemento. Entonces, así era como los fabricábamos antes. Ese era un poco el lavado y el debridamiento y la toma muestra de cultivo que hacíamos, y cómo utilizábamos estos espaciadores. Teníamos muchas complicaciones, que era la ruptura, básicamente, de que estos no eran estables, y luego pasamos a utilizar directamente clavos forrados en antibiótico, como ustedes ven ahí, como vamos a ver más adelante. Este es otro ejemplo, clavos forrados con antibiótico, a manera de espaciadores, y que muchas veces terminaban siendo implantes definitivos. Ustedes ven ahí la sistemática que adoptábamos: sacar el implante previo, tomar muestras de cultivo del biofilm, ese biofilm y fresado mandarlo a cultivo, como ustedes observan ahí, numerados esos cultivos, y el lavado endomedular. Vamos a ver ahora cómo lo hacíamos a través de una ventana ese lavado, y si podemos proyectar, van a ver ustedes medianamente la técnica que utilizamos actualmente. Ese es el debridamiento endomedular.
y la aspiración continua. Muchas veces estos pacientes bajan un poco el hematocrito porque se hace un lavado continuo hasta que el agua o el suero salga absolutamente limpio, como ustedes ven ahí. Muchas veces se utiliza el alambre guía para que sea guiado la cánula de drenaje, y esto está conectado a un suero como el que usamos para la artroscopía, que puede ser con funciones fisiológicas. Otra vez el mismo sistema de debridamiento y lavado endoluminal. ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve? Sí, correcto. Sí, Beto. Bárbaro. Ahí ven cómo vamos proyectando la imagen en diferentes posiciones, pero básicamente por la entrada del clavo y por la ventana distal. Esa es la manera en que hacemos el debridamiento endomedular en las tipo 1 y tipo 2, como decíamos anteriormente. Luego, fabricamos el clavo con mangueras, como ustedes han visto en varias oportunidades, nuestros expertos, el doctor Sasaki, con tecnología japonesa, y le hemos agregado en los últimos años un sistema despedalado de alambre de sutura, para que después al retirar ese clavo no queden los fragmentos endoluminales para poder sacar muy fácilmente el fresado. Acá estamos viendo cómo vamos a hacer las perforaciones con un clavo lateral para poder tener el mismo nivel de cerrojo que tiene el clavo a ese nivel. Ahí, una vez que tenemos los agujeros distales, podemos introducir el clavo a manera como ven. Y otra de las cosas que estamos utilizando últimamente, este es un video que muy gentilmente me cedieron los doctores Orué y Videla. Estamos utilizando placas forradas con antibiótico. En este caso tienen azul de metileno para poder ser identificados, porque muchas veces se confunden luego con el hueso. Está pasado muy rápido este video, pero nos sirve para que ustedes vean cómo se forra la placa y está lista para poder ser colocada. Podemos utilizar las diferentes brocas o los diferentes sistemas de bloqueo para mantener la forma. Estas son las ventanas distales que hacemos, que generalmente prolongamos 2 de los orificios de bloqueo o de cerrojo para poder hacer el lavado y así extraer toda la membrana endomedular que se produce. Ahí ustedes ven la cantidad de fresado 1, 2, 3, 4, que se mandan al laboratorio para saber exactamente cómo está. Un poco más de lo mismo, con mangueras utilizando transparencias, para poder colocar luego el fresado. Clavo endomedular, que muchas veces puede ser definitivo a la hora de poder combatir la infección. Lo importante de esto es que ninguna técnica puede confirmar o excluir por completo una osteomielitis, y más aún en presencia de implantes. Y esto es que muchos trabajos, como el de Moussa, dicen que hay una colonización de estos implantes en un 50% sin tener implicancias clínicas. O sea que estos pacientes pueden tener un implante contaminado y por alguna razón, en algún momento determinado, estos pacientes desarrollan infección a partir de un implante ya previamente. ¿Cuál es el concepto de infección en estos implantes? Es tratar en pasar de una inestabilidad infectada, o sea, de una pseudoartrosis infectada, tratar en pasar a una estabilidad infectada, y luego, si nos va bien, pasar a una consolidación no infectada. Vemos algunos casos muy rápidamente para ver exactamente el debridamiento. Esto es una fractura expuesta, previamente estabilizada, debridamiento. ¿El debridamiento es un debridamiento común? No. El debridamiento tiene que ser un debridamiento reglado, ordenado, secuencial, tratar de ir por planos estrictos, no variar, no saltar, buscar un plan de tratamiento del debridamiento que puede ser horario o antihorario para no ir saltando. Muchas veces pasa de que hay un sangrado y uno pasa de la parte superior a la parte inferior y deja algún sector, así que tomar un plano, lo que ustedes elijan,
y seleccionar, si no por cuadrantes, ir por diferentes tipos de cuadrantes para evitar saltar alguna de las regiones. Fíjense ustedes que el debridamiento tiene que ser exhaustivo, no permitirnos este tipo de cierres. Y fíjense ustedes que el debridamiento es muy importante a la hora de poder liberar todas las partes que sean sospechosas. Se dice que debe liberar y debe debridar aquel que no vaya a reconstruir, porque si no uno siempre va a ser medio pijotero o va a estar medio limitado. Observen ustedes el debridamiento importante que se realizó en este caso, hasta poder tener una zona francamente limpia, que podemos usar en este caso un back o un debridamiento simple. Este es un caso donde vemos un clavo, luego pasamos a un clavo con antibiótico y por último el debridamiento final y la estabilización final. Cuando la cosa ya es más catastrófica, cuando tenemos una osteomielitis ya instaurada con una fístula y demás, el debridamiento tiene que ser muy exhaustivo. Estos son defectos ya segmentarios y vamos a entrar un poco en el plano de la reconstrucción. ¿Y qué tenemos para el plano de reconstrucción? Y tenemos únicamente el sistema de Masquelet, que puede ser con injerto autólogo o injerto de banco, como quiera cada uno. Ahí hubo una pregunta recién que yo respondí por el chat en la charla de Santiago. No usamos sustituto óseo porque nunca tenemos incorporación. Puede servir simplemente el sustituto óseo a manera de contención a nivel esponjoso. También tenemos otra técnica que es el transporte óseo, que en algunos casos lo hemos usado sobre clavo, pero sabemos que es un sistema bastante largo en el tiempo, y el injerto intercalar de banco, que al comienzo pensamos que era lo más práctico y lo más rápido, pero realmente tiene también mucho tiempo para poderse integrar. Basados en los conceptos de Masquelet, les vamos a mostrar varios de los trabajos, también el que hizo con Giannudis. Realmente para nosotros ha sido un sistema reparador importante y podemos tratar las infecciones como tumores, o sea, con un gran debridamiento y con la sección directamente del fragmento para poder reconstruirlo luego con esta técnica. Nosotros hicimos un trabajo con el grupo del Hospital Británico del Sirio-Libanés. Aquí no están nombrados el resto de los muchachos del equipo porque no entraban simplemente, pero ellos han sido parte de la investigación. Y básicamente el concepto de reconstruir es resecar tumoralmente con un buen margen el sitio de infección, rellenarlo con cemento con antibiótico para luego hacer la reconstrucción una vez formada la membrana. Acá vemos otro caso también. No me voy a detener demasiado en la técnica porque esto es de otra charla, pero básicamente es una etapa de reconstrucción diferente. Si podemos ver este video, vemos cómo impactamos en el Masquelet. Este es injerto de banco mezclado con injerto autólogo. Muchos de nuestros pacientes que vienen evolucionados de varias cirugías no tienen crestas ilíacas. Entonces, una vez que sacamos crestas ilíacas anteriores, muchas veces vamos a la cresta ilíaca posterior también. Y en otros casos, como este, utilizamos, además de injerto, utilizamos plasma rico, como ustedes van ahí. Este tiene el audio, es un caso que hicimos en Neuquén, donde colocamos directamente la hamburguesa para aumentación, para lograr aumentar la cantidad de injerto que logramos. Rellenamos el espacio y luego tratamos en colocar todo lo que queda de plasma rico, sumado con algunas escamas de cresta ilíaca posterior, como ustedes ven ahí, mucha cresta ilíaca. Félix, que hace columna, debe estar acostumbrado a sacar injerto de cresta ilíaca posterior, y la verdad que para nosotros nos encanta, un buen injerto, porque realmente es el mejor lugar donante de injerto, y ustedes ven cómo ahí se puede reconstruir prácticamente el 80 al 100% del déficit que tenemos, porque muchas veces el Masquelet consume mucha cantidad de hueso. Veamos otro caso ahí donde tenemos un secuestro importante, una resección importante de hueso. Lo tratamos en forma tumoral, resecamos absolutamente todo. Y este es uno de los pocos casos donde una vez de colocado hacemos
la colocación del espaciador. Esto se lo había mostrado a Esteban Vera, que usamos también una técnica media casera, media inventada por nosotros, usar, como ustedes ven ahí, sunchos y 2 medias cañas para que sea más fácil de sacar en el momento. Ustedes ven ahí. Y luego colocar, en este caso es un injerto de banco, una diáfisis completa. Parecería que realmente es maravilloso porque podemos lograr la longitud inmediatamente y colocar el clavo inmediatamente, pero la realidad es que hemos tenido muchísimo tiempo, muy prolongado, para reconstruir y esperarlo hasta que haya una integración del hueso del paciente con el hueso de banco, como ustedes ven ahí, una incorporación que llevó casi 1 año y medio para lograr una incorporación total al cabo de 1 año y medio, 1 año y 8 meses aproximadamente, cerca de la integración final. Otro sistema es el RIA, que es comercialmente caro, que es tratar en hacer un fresado del canal contralateral y poder sacar la cantidad de hueso disponible para rellenar, como ustedes ven ahí. La verdad que nosotros tenemos muy poca experiencia, lo hemos usado 2 o 3 veces nada más. Tiene como problema es que tenemos que invadir el hueso contralateral, el fémur contralateral, y que está descrito algún tipo de fracturas y también de embolia grasa. Así que lo hemos manejado con mucha precaución en 2 o 3 casos nada más para rellenar el masquelet prolongado. ¿Cuál es el mejor antibiótico para nosotros? El lavado del canal, como hemos mostrado, con esa técnica un poco casera que venimos utilizando desde hace tiempo, el debridamiento exhaustivo y el aporte biológico de la manera que cada uno pueda. O sea que en el grado 1, como resumen, y en el grado 2, estos pacientes se tratan con debridamiento intracanal y el aporte de clavos forrados con antibiótico, con la técnica esa que diagramó el doctor Sasaki, que es para evitar que el cemento quede dentro del canal, y las grados 3 y 4, digamos así, con un tratamiento de tipo neoplásico, de tipo tumoral, donde resecamos directamente el fragmento, tratando de estabilizar bien estos pacientes. Por último, saber que estos pacientes tienen un deterioro social muy importante. Es un trabajo de un colega argentino en el Special Surgery de Nueva York, el doctor Rubel, con el quien compartimos algunas cirugías, y vemos que a medida que vamos avanzando en el grado de infección, estos pacientes van perdiendo su cobertura, su trabajo, su movilidad, y muchos caen, como vemos en el grado 3 y 4, en depresión, en adicción y en la pérdida del contexto familiar. Así que, bueno, muchas gracias y estoy a la expectativa de lo que gusten preguntar. Excelente, Alberto. Esteban. Sí, la pregunta es, con respecto a la técnica de masquelet, ¿cuál es el límite? ¿3 centímetros, 6 centímetros, 10 centímetros? ¿Hasta cuánto llegaron con un masquelet en déficit de stock óseo? Nosotros el promedio que tenemos con el trabajo que hicimos con Pecial o con Videoleg es 5,2 centímetros, pero fue un caso extremo, digamos. Yo calculo que tiene que estar entre los 3 y 4 centímetros como máximo. Va a depender mucho si tenemos realmente zona dadora de injerto o no. ¿Se escuchó? Sí. Sí, sí. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, Bingo. Alberto, viste que en estas osteomelitis ya grado 3, grado 4, generalmente las infecciones son polimicrobianas, no hay una sola bacteria. Sí. Cuando vos referiste que le haces el lavado y tomás la muestra, en el momento le haces un gram para ver si es positivo o negativo y saber más o menos qué antibiótico le vas a poner. Sí, hola. ¿Se escucha? Sí, nosotros hacemos habitualmente gran intraoperatorio y sí. Realmente si nos da positivo, generalmente diferimos la colocación de otro nuevo implante. Tu pregunta es si hay poliflora. Sí, hay poliflora y muchos de estos pacientes tratamos siempre de hacer las curaciones en quirófano, evitando la sala,
porque muchas veces los pacientes vienen con un germen A y al cabo de 2 o 3 curaciones terminan con un B y un C. Entonces, generalmente la biodisponibilidad en el cemento es únicamente con gentamicina, tobramicina o vancomicina. Así que no tenemos experiencia en utilizar otros antibióticos. Lo que sí es que en las tipo 3 y 4, como vos bien dijiste, Mingo, actuamos en resecciones de tipo tumoral. Directamente sacamos el segmento, en lo cual el espaciador, la función que cumpliría es simplemente deformar la membrana y de resecar la infección. Ahora, si es una pandiafisitis, ya creemos que no es indicación para hacer una masquelera. Otra tengo. Dale. ¿Otra? Sí, Mingo. Alberto, ¿cuándo considerás que el clavo con cemento con antibiótico, en cuanto a tiempo, fracasó? Bueno, nosotros en general los clavos con antibiótico nos hacemos el plan para revisarlo en un futuro próximo, que pueden ser 1, 2, 3 meses. Básicamente 1 nunca, de 2 a 3 meses. Si el paciente tiene signos de biología que va con consolidación, quizás lo dejamos. Y si no, lo vamos midiendo con parámetros básicamente de laboratorio. No mucha trascendencia a la eritrosedimentación y sí mucha trascendencia a la proteína C reactiva cuantitativa. Si toda la biología y todo el laboratorio va bien, lo dejamos. Y si todo va mal, hacemos recambio de clavo. Está bien, yo te preguntaba porque, a ver si es correcto. La máxima liberación del antibiótico es entre la 4ª y 6ª semana. Exacto. Y más o menos hasta la 14 sigue liberando antibiótico. O sea, vos lo retirás de acuerdo a la biología y a la clínica y no esperás a lo mejor todo el tiempo de liberación antibiótica. Exacto, exacto. Vamos buscando las dos cosas. Si hay biología en progreso y el laboratorio es estable o va mejorando, no lo tocamos. Pero si no hay evolución ni biológica ni de laboratorio, hacemos nuevamente un debridamiento y por ese motivo, y creo que los más jóvenes tienen que entender bien este pequeño tips, es nunca llevemos al extremo el clavo en el fresado. Siempre guardemos una medida más porque la vamos a necesitar en el futuro. Perfecto. Una más. Alberto. Sí. ¿Tuviste experiencia en la saucerización con el sistema de Papineau? Sí, yo mencioné un poco las técnicas viejas. La verdad que antiguamente el Papineau se usaba mucho y también hemos usado Peroné Protibia, también hemos utilizado la saucerización y demás. Lo que sucede es que hoy tenemos para nosotros técnicas más modernas o más novedosas que nos permiten eso. Si nos ponemos a pensar, nadie quería utilizar clavos con antibióticos, nadie quería en un comienzo utilizar un clavo cuando había una infección, porque teníamos el miedo de que se propagara a una pandiafisitis. Y entonces todo el mundo le ponía un fijador externo, entonces teníamos una pseudoartrosis móvil más infección de los Jans, porque no sé si responde tu pregunta, pero creo que hoy en día hoy estaría muy limitado a un sector específico y yo creo que hoy hay técnicas más novedosas. Sí, está bien. Alberto, Sí. hay 3 preguntas. Sí. Uso de colistina en clavos forrados con antibióticos, forrados con cemento, una. Y la segunda, ¿cuándo indicás la amputación? Bueno, primera, no utilizamos colistina porque no hemos tenido algún caso específico que sea sensible y la verdad que no sé si tiene liberación en el cemento. La verdad que no tengo experiencia en eso, no te puedo decir. Y hemos tenido casos de amputaciones de pacientes que no anduvieron y persiste la infección, persiste la fístula, multioperados.
Así que casualmente tuvimos hace poco un caso que incluso hemos hecho prótesis de rodilla posterior a una secuela de platinitis bien grave, y cuando el paciente se agota en todas las instancias y ya empiezan a tener falla renal, falla hepática, multiresistencia, le ofrecemos la amputación. Alberto, te quiero preguntar algo. Sí, Mingo. Cuando vos hablaste de los datos biológicos, creo que eso es lo más importante de todo, porque puede ocurrir que la fractura esté bien consolidada y siga infectada. Sí. Puede pasar eso, sí. Y lo bueno, podemos ahí sí que es un caso donde uno puede hacer una saucerización, una resección de un secuestro o algo muy focal, pero no actuar en forma tumoral, digamos así. Estamos hablando más que nada de infecciones muy localizadas. Si el paciente tiene una osteomielitis crónica y está consolidado, creo que apunto a algo muy puntual en el hueso, como bien dijo Félix recién, a una saucerización, un aplanamiento o una fistulectomía localizada. Listo, gracias. Beto, una vez que clínicamente el paciente mejoró los parámetros del laboratorio, no hay fístula, se corta, el miembro está frío, como vulgarmente lo llamamos. Antes de hacer el paso de recambio, ¿se corta? Sí. ¿Haces biopsia ósea o una toma de muestra antes de la reconstrucción? ¿Sí? ¿Se escuchó? Sí, se escucha. Si es un clavo ¿Hola? que tiene... Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. Sí. Las biopsias generalmente... Sí. Las biopsias generalmente las hacemos en el paso de espaciador de cadera o espaciador de rodilla a prótesis nueva. ¿Sí? ¿Se escuchó? Sí. ¿Y cuándo vamos a sacar el espaciador? En la cirugía hacemos el GRAM y después recién vamos a la prótesis. Eso en caso de prótesis. En caso de clavos no hacemos punción y directamente hacemos el recambio de clavo con nuevo debridamiento y clavo definitivo. Alberto, entonces, cuando vos tenés una consolidación retardada o una pseudoartrosis y no la tenés clara que esté infectada o no, ¿cuál es el mejor método para diagnóstico? ¿Gammagrafía, resonancia? ¿Cómo decidís si está infectado o no? Bueno, esa es una excelente pregunta porque muchas obras sociales, no sé si les pasa a ustedes, los auditores te piden una gammagrafía o un centellograma con tecnesio, con iridio y demás. Si el paciente tiene un laboratorio catastrófico, prácticamente descartando infecciones en otro sitio, uno está casi seguro de que está infectado. La gammagrafía o el centellograma siempre da positivo, no solamente en infecciones, sino en artritis reumatoideas y en procesos inflamatorios agudos. Entonces tampoco es categórico. Si el paciente tiene un laboratorio catastrófico, nadie duda. Si tiene un laboratorio borderline, nos siembra más duda. Así que lo más concreto y de certeza es revisar el implante. Y cuando uno revisa el implante, hacer el GRAM y chau Pinela, y nos quedamos tranquilos. Medir la cantidad de polimorfos, saber si hay bacterias y qué tipo de bacterias ya nos orientan. Así que yo creo que, para ser muy concreto, cuando está infectado nadie duda. Cuando no está infectado nadie duda. El problema es en el medio. Exacto. Gracias. Qué serio que estás, José. Sí, estoy hambre. ¿Alguna pregunta? Estás colorado como huevo el polaco, ¿eh? Tiene hambre. Bueno, Esteban. Esteban, ay, se fue. No tenía conexión, Esteban se fue.
¿Presento el caso? Dale, presenta el caso, Félix. Mientras acá hay una pregunta, dice de Diego, paciente con una infección inicial postoperatoria de osteosíntesis con parámetros normales de laboratorio, pero clínicamente con infección. Y el infectólogo indica la extracción del material. ¿Cuánto tiempo podemos esperarlo o sacamos de forma inmediata el material? Bueno, ahí yo estaba mirando justo en el chat. Si da normal y el paciente tiene clínica de dolor, lo primero de todo es cambiar de laboratorio. Primero de todo. Y si vuelve a dar normal, el paciente tiene signos de infección, yo creo que vale la pena revisar el implante. Hoy en día los infectólogos, no sé en Misiones, pero en Buenos Aires los infectólogos están más de nuestro lado en mantener el implante. Incluso en las osteomielitis crónicas, infecciones crónicas con tratamiento antibiótico supresivo crónico. Pero hay muchos infectólogos que ante el primer signo de flogosis o de inflamación, te dicen, incendian al paciente y te dicen hay que retirar el implante, hay que retirar el implante. Y la realidad es que uno pasa después a una inestabilidad total, y eso creo que es un grado peor. Si nosotros podemos mantener el implante, tratamos en mantenerlo. Tampoco comemos vidrio, ¿no? Estuve un caso, lo que vos me dijiste, depende también del criterio del clínico o del infectólogo que lo trate. Porque por lo general tuve una infección, pero chocolate, columna, 3 niveles, y no había ningún signo de aflojamiento en el transcurso de todo el periodo de tratamiento. Tuve 51 días con antibiótico, con suero y lavados continuos. Le hice una batea en la espalda, la cual pensé que nunca iba a curarse o cerrarse, pero el infectólogo le decía al paciente que si no le sacaba yo los clavos, no se iba a curar nunca. Claro, claro. Y esa es una gran controversia que se presenta, que uno la vive, pero muchas veces el criterio, como vos dijiste recién, depende de la habilidad que vos tengas para lavarlo. La paciente en este momento está caminando con los clavos adentro y ningún signo de contaminación, por suerte. Claro. Y era una paciente que tenía una patología agregada, era una persona que tenía epilepsia y que tomaba bastante medicamento. Pero es cierto el criterio. Ahora tengo otra paciente con una fractura de cadera, con un reemplazo total de cadera, una PCR cuantitativa elevada de hace exactamente varios meses, pero no tiene ninguna sintomatología clínica. Tiene únicamente un absceso a nivel de uno de los puntos que se lo drené, y hasta el día de hoy me manejo por laboratorio expectante. No hay signo de aflojamiento de la prótesis tampoco. Claro. Yo creo que esto son las últimas instancias que tiene que acudir el traumatólogo cuando tiene este tipo de casos. Depende del criterio también y la experiencia, claro. ¿No? Vos que tenés mucha experiencia. ¿Sabés que también creo yo, Félix, que una cosa es lo que decían los infectólogos antes de los espaciadores? Y una cosa es lo que dicen los infectólogos ahora que están los espaciadores. Yo creo que hay un concepto pre-espaciador y post-espaciador. Hoy los infectólogos saben que el espaciador es un recurso válido. En el caso nuestro, en fracturas de huesos largos, el paciente con un espaciador, con un clavo, con cemento, está pisando, está cargando, está moviendo, no pierde la movilidad. Y eso es un dato importante. Hay que hacerse amigo del infectólogo. Alberto, sí. Pero el concepto que tenemos todos, creo, carrera por la superficie. Si ganamos nosotros o gana el bicho. A veces es muy difícil porque yo tengo mucho miedo a las infecciones. En cuanto veo una herida que no anda, enseguida la abro, la lavo, le hago el debridamiento, me asusta. Y me ha pasado algunas veces, por supuesto. Y a veces gané y a veces no gané, por más rápido que la haya abierto. Totalmente de acuerdo. Claro. Lo que pasa también que muchas veces antes uno lavaba la herida y el paciente mejoraba porque usaba implantes extramedulares. Se manifestaban rápido. La manifestación de la infección en una prótesis de rodilla es mucho más precoz que en una cadera. Pero hoy que estamos usando implantes endomedulares, muchos clavos, muchas veces la manifestación clínica es muy tardía. Entonces, lo único que nos damos cuenta es que no está consolidando y que tiene por ahí un laboratorio levemente aumentado.
En cambio, si usa una placa, en general tiene rubor, tiene dolor, caliente el muslo, caliente la tibia, y hoy en día cada vez se usan menos implantes extramedulares. Perfecto. Esteban. No está Esteban, se fue. Presentar el caso tuyo, Félix. ¿Qué le pasó? Sí, bueno. Sí, acá estoy. Ahí está, ahí apareció. Esteban fue al baño. Hay Voy dos al caso. preguntas. Vamos al caso. Félix, un cachito. Sí. No, para un poquito. Hay una consulta. Después de un postoperatorio de cadera infectado, recambio a clavo endomedular recubierto de cemento. Y en el control de laboratorio, la PCR aumentada. Luego de un tratamiento supresor antibiótico, creo yo. ¿Considera el recambio del implante? Sí, lo que hablamos hoy, si la biología va bien y el paciente no tiene una clínica muy florida, se puede esperar. Pero si los parámetros del laboratorio van mal y además la biología va mal, creo que impone rescatar ese implante. El problema de los gamma con antibiótico es que cada rescate va consumiendo hueso y podemos tener problemas con la cabeza y podemos tener problemas con el cuello. Muchas veces, el cambio de un clavo gamma hay que recular a un implante extramedular para suplir ese déficit, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Porque el gamma viene de 2 medidas nada más, no tenemos muchas más medidas. Entonces, no es como un clavo endomedular común donde uno cambia de un 10 a un 11, o de un 11 al 12, o de un 12 al 14. El clavo gamma tenemos 1 o 2 medidas y se acabó el asunto. Así que muchas veces nosotros tenemos muchos casos, o algunos casos, rescatando clavo endomedular o clavo gamma con clavo placa DCS o con un clavo placa de 90 grados o con una placa directamente. Que andan muy bien. Bien. Félix. Hay una pregunta del doctor Romero, que dice que en un gamma de rescate de un DHS colapsado, que está inestable en proximal, con un laboratorio que no va bien, ¿podemos pasar a espaciador pensando en una prótesis de tercio proximal? Bueno, pobre flaco, tiene todas las complicaciones. Todas. A ver y por haber. La verdad que es un caso conflictivo, hay que ver qué estabilidad tiene y si realmente al resecar hueso con qué se va a encontrar, porque después va a pasar a tener que hacer un reemplazo no convencional. Sí, pero en un reemplazo convencional sobre una base infectada, teóricamente yo no la haría. Exactamente. Yo haría primero biopsias y punciones para detectar germen. Exactamente. Y después es diabético también, dice ahí. Está. Pobre flaco. Completo. Pobrecito. Por ahí un comentario que por ahí en las infecciones es importante cuando hay inestabilidad, ¿no? de la fractura o del foco. Y una de las cosas que te aumenta los valómetros, los rescates de fase aguda, es la inestabilidad mecánica. Entonces, si el DHS está inestable, igualmente vos tenés que estabilizarlo de alguna forma, si no, vas a tener eternamente la PCR, el eritro, lo que quieras medir elevado. Entonces, es fundamental la estabilidad mecánica, además del control de la infección en sí, ¿no? Pero bueno, un punto a tener en cuenta es que muchas veces uno dice, pero le saco todo y le pongo, si vos lo ves rescatable todavía porque tenés stock óseo, dale estabilidad y seguro. Así es. Bueno, Félix, dale, presenta tu caso. Voy. Bueno, esta es una fractura de meseta tibial que la compartí con los colegas que formamos el Centro Traumatológico de Oberá. Por supuesto, ya habló Santiago de la anatomía perfectamente bien, que siempre la tenemos en cuenta antes de programar y hacer un plan quirúrgico. También hemos visto la división del UOC, que realmente divide en cuadrantes a la meseta tibial, que es muy importante para nosotros y temible para el que no sabe hacer un abordaje posterolateral.
Tenemos la clasificación de AO, que ya habló Santiago, no voy a perder tiempo en esta clasificación, y la de Chester también, que es muy útil para nosotros, los distintos tipos de fractura, que son 6 tipos, que la divide de acuerdo al trazo de fractura y al hundimiento, de acuerdo a los milímetros y a desplazamiento. Creo que la que voy a presentar se encuadra dentro del tipo 1 y el tipo 2, que forman el 25% de las fracturas. Esta es la fractura de tipo 3 y esta la de tipo 4. Y terminamos con las características de la tipo 6, donde realmente ya hay mayor conminución y compromiso de la diáfisis. Este caso es una paciente de 19 años, en accidente de moto, una colisión con automóvil, donde tuvo varias lesiones y escoriaciones arrastradas en el asfalto, una fractura de la cabeza del radio del lado derecho, que se dejó pasar desapercibida, una fractura de la meseta tibial izquierda, escoriaciones varias y sin pérdida de conocimiento. Esta chica cumple la función de secretaria, por lo tanto estaba mucho tiempo parada en un instituto grande acá en Oberá, y estas son las radiografías. Cuando vemos esta radiografía, me gustaría la opinión de Santiago, así a simple vista, cuál sería su conducta o qué estudios pediríamos, ¿no? La TAC resonancia, una valoración neurológica, otros, y también una artroscopía previa. Pongo la placa. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. ¿Qué opina Santiago? ¿Está Santiago? Parece que no está. Bien. Santiago no está. El estudio, a ver, acá yo lo que veo es un gran hundimiento. No es la Jasker por ahí convencional, la 3 convencional. Veo en el perfil que hay una extensión diafisaria también, con un trazo que es sin desplazamiento, pero que existe. Ese macizo central y con un hundimiento que es importante. Así que yo, si tuviese la posibilidad, pediría tomografía y resonancia. Bueno, casualmente es lo que te estoy poniendo acá, y comenzamos con la TAC, donde vemos este trazo de fractura. Como vos lo habías dicho recién, todos los estudios que se piden, fundamental para hacer esto. ¿Qué tratamiento le haría Santiago? 19 años. No sé, si usted, yo te muestro. Veo solamente radiografía. Ok. Esas es otras imágenes del TAC. Y por ahí es mi computadora, pero veo solo la radiografía. No sé si me pasa a mí o a todos. ¿Están viendo la tomografía, reconstrucción? Sí. Santiago, es tu aparato. Es mi conexión, entonces. Bueno, ver, no la puedo te muestro. Te pido disculpas. ¿La ves a la TAC ahí? No. Se congeló en la radiografía. No sé si tenés ganas de describirla, por ahí me la puedo oírlos, pero si no, por ahí, si Beto la ve, si tiene ganas de dar una opinión. Beto. No es lo mismo, pero ¿qué va a hacer? Tiene una... Es lo que hay. Una depresión central y lateral importante. Y a ver la otra tomografía, la que sigue, que se ve mejor. Te muestro esto, la reconstrucción. Ahí está. Una depresión que va hacia la parte posterior, bien centrales. Los dos platillos laterales parecen bastante bien, salvo el lateral que está un poquito más... ¿Ahí la ves mejor? Sí, perfecto. Bueno. ¿Qué hacemos? Qué lástima, no la puede ver Santiago. ¿La compresión es más posterior que anterior o es bien central? No, es más posterior. Si yo te muestro el ataque en principio, esta imagen, a ver, esta. Tiene un fragmento. Qué lástima. Les pido disculpas, pero no sé cómo. Salvo que me conecte. Comprate una computadora buena, Santiago. Y salí y conectate de nuevo.
Y esa es otra, pero bueno, voy a intentar hacer eso, a ver si Pará, te la paso funciona. yo, te la paso yo. Ah, bueno, pasada, pero voy... Es asistido esto, me gusta, Beto. Eso es un equipo. Lo importante que dijiste, Santiago, Sí. lo que dijiste es de que acá en la radiografía, los colegas que la habían tratado primeramente dijeron esto con un yeso anda perfectamente bien. Yo también vi la fractura diaficiaria que llega a una línea sin desplazamiento, pero lo que más me interesaba era ver el hundimiento de más de 2 milímetros que tenía el platillo tibial externo y Sí. el hundimiento central, que lo ves acá en la parte de la TAC. Bien, bien. A ver si lo podemos ver ahí. Eso, da vuelta a la cámara, Beto. Sí. Por eso, ahí voy, ahí voy. Se me corta. Bueno, ahí te pongo la TAC de reconstrucción. ¿La ves ahí? ¿Alberto? Yo la veo, pero no la veo. ¿Ahí la ves? Mostrar la imagen de vuelta. ¿La ves, Santi, no? Beto, lo que pasa es que estoy desconectado, se me ve bien, ¿viste? Ahí estoy entrando de vuelta. Ok. Pero sí la veo perfecto, Beto. Yo no veo tal hundimiento grave de la meseta. Está con minutos, sí. Sí, pero no está. Estoy entrando de nuevo. Pero no veo tal hundimiento. Y está el fragmento posterior donde se inserta el cruzado posterior también ahí en la reconstrucción. Pero no veo tanta... Sí, no es tan importante, tenés razón, no es tan importante. No es tan importante el hundimiento. Los muchachos del equipo me cargan porque dice que yo me resisto a este tipo de tecnología y la realidad que me ayorno, pero es una puta tecnología que nos separa totalmente porque siempre hay algún tipo de problema. Tranquilo, Alberto, no te pongas nervioso. No me pongo nervioso. Ah, bueno. Bueno, Félix, ahí estoy, disculpen. A ver, avanzá un vamos. poquito, Félix. Para que Félix, ahora el problema es Félix. Avanzá, Félix. No, está fuera de... Bueno, le robé la conexión a Félix. Sí. Oberá se quedó sin luz, che. Mingo, mandale luz a Oberá. Ahí está volviendo. Estoy un poco lejos. ¿Está José Luis ahí, en el Dorado o no? Bueno, ¿qué haríamos entonces acá con esto? Claro. Bien. A ver, ahí algo tiene un hundimiento, es lo que lleva a ver. Pude ver la tomografía a través del teléfono de Beto. La verdad que yo creo que hay que ver, me gustaría ver si existía una resonancia, a ver cómo están las inserciones de los ligamentos. Pero yo intentaría, si es un paciente joven, tratar de regularizar la superficie lo más que se pueda. Creo que lo abordaría con una ventana, intentaría de levantarlo al platillo y si puedo colocar, aunque sea unos tornillos canulados de 3,5 largos o 4,5 o de 6,5, pero hacerle de alguna forma un soporte mecánico para que eso pueda funcionar. Por supuesto que me interesaría saber si hay alguna lesión del cruzado, porque no estaría bueno entorpecer después también la reconstrucción del cruzado con la osteosíntesis. Pero bueno, si tuviese la imagen de resonancia, por ahí lo definiría también más fácil, ¿no? Por eso lo que decía del hundimiento, ¿no? Cuando el hundimiento es muy marcado, ahí existe una asociación con lo que es las lesiones asociadas meniscales y ligamentarias. Ahí va.
Está intentando conectarse de vuelta. Bien, perfecto. Pero ves que no es franco el hundimiento, Santiago, ¿viste? Claro, pero en la radiografía, no sé si ustedes lo llegan a ver a nivel Sí, de la... sí, ahí está mejor. Ahí va. Sí, es cierto. ¿Y no tiene inestabilidad o etcétera? ¿No tiene nada, saben? ¿Hay alguna información que podamos conseguir de eso? Y a ver, vamos a esperar que... Ahí está la otra imagen. Ahí va. Ves que tiene el fragmento de inserción del cruzado posterior, fundamentalmente levantado un poco, pero... Y ves que el platillo externo es congruente, no tiene escalón importante, aparentemente. Hola. Sí. Yo creo que eso, o sea, está bien que todo, estaría bueno darle una resolución con osteosíntesis para recuperar la movilidad, pero viendo la tercera foto a la derecha de la reconstrucción tridimensional, lo mirás de atrás y los dos platillos tienen apoyo, o sea, no están Sí. deprimidos, no van a tener incongruencia. Es en la región del posterior, el cruzado posterior hacia atrás, que está hundido, pero eso no le va a causar ningún problema. Eso no va a haber inestabilidad. Si querés ponerle un yeso, y si va a andar muy bien. Si lo querés estabilizar, también, o sea, va a ganar en movilidad, pero con un señor yeso anda perfecto eso. Es más, no hace falta tanto tiempo de inmovilización, me parece, porque con la movilidad y evitando la carga también va a andar muy bien. Tampoco va a tener mucho tiempo de yeso. Pero si se le pone una osteosíntesis, totalmente de acuerdo que ganamos en movilidad, ¿no? Gracias, Héctor. Y no me parece un paciente muy joven, ¿eh? Tiene unos osteofitos ahí. No, 19 años. Félix sigue 19 jugando años. con el... Ah, mira. Félix sigue jugando con el no celular. Me parece ahí sobre el lado, el cóndilo externo como que tiene medio... ¿Vio? Ahí en esa placa ahí, a la izquierda, ¿viste? Que tiene como que parece una rodillita un poquito más gastada. Bueno, eso nomás. Disculpen. Bueno, aprovecho para hasta que Félix pueda conectarse, aprovecho para recordarles que el viernes de la semana que viene sigue, por supuesto, el curso, aunque no le gusta el mingo, el curso de actualización en cuarentena. Y vamos a hacer un pequeño cambio del programa. El doctor Violás Gonzalo nos va a hablar sobre epicondilitis y pseudoartrosis de escafoides, y el doctor Miguel Lulittel sobre entrapamientos nerviosos, lo viejo y lo actual, qué se sabe hoy, qué se hace hoy con los entrapamientos nerviosos del miembro superior. Entonces les quiero recordar eso, ya le van a llegar los flyers correspondientes desde la Secretaría de la Asociación. ¿Está? Perfecto. Esto es una fractura, bueno, la paciente tenía dolor y hicimos todo lo que está acá, pero hicimos una cirugía con este tipo de placa, pero hizo un detalle muy importante que me voy a referir a lo que dijo Santiago, que cuando hice la reducción de los focos posterior, del pedazo posterior del hueso, la hicimos en hiperextensión. Nosotros hicimos una artroscopía, el doctor Alejandro Rendig hizo una artroscopía en conjunto antes de comenzar la reducción completa, de la cual no vimos unas lesiones de partes blandas agregadas, y se redujo los fragmentos con una clavija de un lindo grosor, y colocamos un tornillo primero de estabilización. Esta es una cirugía intraoperatoria, y como Santiago bien dijo y tuvo buen ojo, había una fractura que llegaba hasta la diáfisis lineal, de la cual pusimos este tornillo transversal. Esto es al retirar los puntos, la función inmediatamente de la rodilla, como dijo Santiago también, hay que darle movilidad inmediata.
esto es al mes y esto es a los 3 meses. La función de esto es esta. Gracias. ¿Comentario? Bueno. ¿Santiago? ¿Santiago se fue? No, la verdad que está muy bien. Acá estoy. ¿Estoy? Sí, te escucho. Ah, perfecto. Bueno, no, la verdad que muy bien resuelto. Son casos que dan en general controversia, porque como por ahí no sé si escuché o lo vi escrito, porque yo entre tantas desconexiones que tuve, no me acuerdo que vi, que no vi, pero que se puede tratar de las dos formas por ahí, ¿no? Sí. Pero es importante la reducción, cómo obtener la reducción de estas fracturas. Y algo importante es la asociación que usaron entre los tornillos canulados y las placas. Fíjense que las placas, por lo menos cuando yo hice la residencia, eran todos tornillos de 4,5, no había 3,5 para platillo tibial. La verdad era impensado. Y hoy día estos tornillos permiten colocar con los o tres, una o dos filas de tornillos, y la verdad que nos da un muy buen soporte, ¿no? Para presiones. Escuché si usaron hueso o nada más con la placa lo sujetaron. Tenés apagado el micrófono, Félix. Habilita el micrófono. Santiago, una de las cosas que hice es lo que vos dijiste con respecto al cuadrante, al cuadrante posterior, que lo hice en hiperextensión a la reducción, pero con una maniobra que por la literatura que había hecho. Quería comentarte que nosotros hicimos un trabajo de casi 50 fracturas de platillo tibial, que Pepe debe saber porque era una placa de Fernández Bosco, el año de aquellos años, en el Hospital Córdoba. Y lo presentamos en Mar del Plata en el 84. Pero realmente se había en ese entonces las fracturas con distintos tipos de placa, y era de poner la placa de nuestro profesor, de nuestro maestro, ¿no? Pero también hice lo que vos dijiste, en este caso creo que era una reducción. Cuando vos abrís, vos viste la incisión que tiene, bastante amplia, no hacemos una mix, te das cuenta de la conminución de los fragmentos ahí in situ, ¿no? Sin abrir un poco más la articulación. Pero la reducción se hizo en hiperextensión. Sí, a ver, las imágenes son buenas. La movilidad final a veces se deteriora. Es difícil, por ahí la foto yo vi 90 grados de movilidad, pero estoy seguro que va a movilizar más. Me pareció que son fotos recientes, pero la estabilización fue buena, y así que yo creo que va a ganar. Insisto en lo que es las maniobras de reducción. Por un lado, y los procedimientos, cómo relacionarlos, ¿no? En este caso, ¿cómo? ¿La alcanzás a ver la imagen o no? No. No se ve. A ver. Me para un cachito. No estoy amigo con la tecnología. Porque justamente te estoy mostrando la movilidad. No la puedo llevar. Bueno, no importa. Más de 90 grados. Bueno, pero bien, el resultado es bueno. La verdad que ahí se ve que se pudo levantar el platillo un poco, y si no tiene, la verdad que eso tiene que funcionar muy bien, ¿no? Sí. Creo que lo hubiésemos resuelto similar, digamos, por ahí trabajando por ventanas para deslizar la placa e irnos a distal, la única diferencia, pero hubiésemos hecho algo parecido. Bueno, te agradezco mucho. ¿Algún otro caso hay? ¿La concurrencia? ¿Cerrás, Esteban? Se fue Esteban. Esteban. Se durmió. Creo que fue muy productiva las dos charlas. ¿No? Se te corta, Esteban. Se te corta. Bueno.
Feli, nada, cierro. ¿Sí? Gracias, ¿Feli? gracias, Alberto. ¿Sí? Está hablando. Esteban. ¿Quién? Esteban está hablando. Dale, Pepe, dale. Sí, no se te escucha bien, se te corta tu internet. Bueno, en nombre de la ODMI, te damos muchísimas gracias de vuelta a Alberto y a Santiago por la colaboración. Creo que realmente no está de más siempre recordar en todo lo que es estos tipos de casos y anatomía, es un ejercicio continuo. Pepe. Nada, agradecerle como siempre su honestidad intelectual, Alberto su predisposición para estar con nosotros. Él es un miembro, sépanlo, es un miembro honorífico de la asociación, así que es un socio más de la ODMI. Tiene que poner los aportes. Tiene que pagar la cuota, sí. Y nada, muchas gracias por todo y ya nos volveremos a ver, seguramente los molestaremos nuevamente. Muchas gracias a todos. Bon nuit. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, Santiago. Gracias, Santiago. Chao, Alberto. Luego, gracias a ustedes. Por favor, un placer. Chao, Alberto. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, chao, chao. ¿Qué dicen?